Buenas tardes, en casa y aquí. Vale. Vamos a ver hoy el tema 3, principios de aprendizaje. Dentro de principios, a ver. Mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico. Vale, primero de todo, en casa se escucha bien, porque tenemos estos problemas siempre. A ver, no sé, ¿me contestan? Ah, sí. Vale, perfecto. Bueno, hasta ahora en el tema pasado hemos visto los componentes del condicionamiento clásico, los tipos de condicionamiento que había, el excitatorio, el inhibitorio, hemos visto algunas características. Hoy lo que vamos a ver son los mecanismos que afectan al condicionamiento clásico y al aprendizaje. Los objetivos que vamos a ver va a ser conocer estas variables relacionadas con los estímulos y que van a afectar a la naturaleza de la respuesta y al aprendizaje. Vamos a conocer este tipo de fenómenos que se derivan de estas variables y vamos a ver algunas teorías y modelos explicativos. Vamos a ver si llega. Bueno. Habíamos visto que el estímulo incondicionado era aquel que elicitaba la respuesta incondicionada per se, sin que tuviera ningún entrenamiento especial. Habíamos visto que también los estímulos incondicionados tenían una gran fuerza biológica, ¿verdad? Normalmente, si era apetitivo, utilizábamos la comida, si era aversivo, utilizábamos pues, la descarga o el malestar. El estímulo condicionado era aquel que inicialmente no produce una respuesta, pero que asociado en diferentes ensayos con el estímulo incondicionado era capaz de elicitar la respuesta. Bueno, pues así como hemos visto en el tema anterior que era importante medir la respuesta, aquí vamos a ver que esta respuesta va a estar determinada por la naturaleza de estos estímulos. De si son más salientes, menos salientes. Normalmente, aunque es verdad que se suelen utilizar estímulos más salientes para ponerlos como estímulos incondicionados, pero realmente no hay unos estímulos determinados que vayan a funcionar como estímulo incondicionado y estímulos determinados o determinadas que funcionen como estímulo condicionado, sino que un mismo estímulo puede funcionar en un experimento como estímulo condicionado y en otro como estímulo condicionado. ¿Vale? Por ejemplo, yo les he puesto aquí la aversión al sabor. La aversión al sabor, hemos dicho que el estímulo condicionado es el sabor. Por ejemplo, una solución de sacarina. El estímulo incondicionado, el malestar, que es producido por una droga, por ejemplo, el. En el seguimiento de signo teníamos que el estímulo condicionado era una tecla que se eliminaba y que la paloma lo picaba, pero luego el estímulo incondicionado era la comida, ¿verdad? Aquí podemos poner como comida líquidos las soluciones de comida. Podemos ver que en un experimento funciona como estímulo condicionado y en otro como estímulo incondicionado. Igualmente, un estímulo puede funcionar en un experimento como estímulo apetitivo y en otro experimento como estímulo aversivo. Bien, para que vean que no es que estén determinados. Ahora, cuando pase la ambulancia, bien, ahora vamos a ver que la intensidad es una de las características que va a afectar al aprendizaje.
Lógicamente, si tenemos un estímulo intenso, va a ser más fácil condicionarlo, va a ser más fácil que se asocie con otro, va a ser más fácil que aprenda. Si yo tengo una rata de laboratorio y le estoy aplicando un procedimiento aversivo, imaginen que yo les doy una pequeña descarga o una descarga de más voltios. Lógicamente, cuanto más intenso, más fácil será el condicionamiento. La saliencia está relacionado con el mismo concepto. La saliencia lo que hace es que significa que un estímulo es más significativo, más relevante. ¿Cómo puedo yo hacer que un estímulo en situación de laboratorio sea más saliente? Pues, por ejemplo, con la comida. Si yo tengo un animalito que está saciado y yo quiero utilizar como estímulo incondicionado la comida, pues en ese momento no es muy saliente. Ahora, si yo deprivo al animal durante unas horas y el animal llega al experimentamiento, la comida para ese animalito en ese momento es un estímulo saliente. Con lo cual se va a fijar más y va a ser más fácil el condicionamiento, la asociación. También puedo hacerlo más saliente aumentando la intensidad. O bien, en el laboratorio, utilizar estímulos que sean muy parecidos al ambiente natural en el que estaría el animal. Esto en cuanto a la intensidad y la saliencia. A partir de una cierta intensidad, ya da igual que yo lo ponga más fuerte el estímulo, porque ya no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Mantenemos una descarga, por mucho que ya más subamos, ya no vamos a conseguir más. Otra característica de los estímulos es que sean novedosos. Si un estímulo es novedoso, le voy a prestar más atención. Y si le presto más atención, será más fácil condicionarlo también. Si estamos acostumbrados a ver un estímulo y estamos habituados a él, va a ser más difícil. Entonces, relacionado con esto, hoy pasan todas las ambulancias por aquí. Relacionado con este concepto de novedad, tenemos dos efectos. El efecto de preexposición al estímulo condicionado y el efecto de la preexposición al estímulo incondicionado. Si yo tengo un estímulo al cual está expuesto el sujeto de forma repetida, sin que detrás venga el estímulo incondicionado, y está habituado a que esto sea así, cuando yo presente el estímulo incondicionado va a ser más difícil. En el libro les pongo un ejemplo, que es el del kiwi, que se ve muy claramente, ¿no? Si yo todos los días desayuno un kiwi, no pasa nada. Si un día desayuno el kiwi y tengo al rato malestar gástrico, será difícil que lo correlacione, que lo relacione con la toma del kiwi. Porque yo antes he estado tomando kiwi y no ha pasado nada. El kiwi sería el estímulo condicionado. He estado expuesta a él y nunca ha pasado nada. Por tanto, luego será más difícil condicionar. Igualmente pasa cuando yo presento el estímulo incondicionado solo. Exactamente igual. Lo que va a producirse es que, como he estado expuesta a este estímulo, posteriormente me va a resultar más difícil también que se produzca el aprendizaje por este sistema de habituación. Preexposición a ley, lo mismo. El ejemplo. Si yo siempre, cada cierto tiempo, tengo malestar gástrico, un día desayuno y al rato tengo otra vez el dolor, tampoco será difícil que lo relacione con la toma del kiwi, porque ya previamente a que yo haya tomado el kiwi, otras veces se ha presentado el dolor de estómago, o sea, el EI, sin que estuviera el kiwi. ¿De acuerdo? Bien, esto relacionado con la novedad. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que explican
¿por qué pasa esto? ¿Por qué se produce este retardo en el aprendizaje? Bueno, pues por un lado tenemos la hipótesis atencional que nos dice que, claro, si un estímulo estado expuesto a él y no predice ninguna consecuencia importante, dejo de prestarle atención, porque no es relevante. Entonces, si le dejo de prestar atención, es más difícil condicionarlo. En la base de esta teoría también hay procesos de interferencia. Estos procesos de interferencia pueden ser de interferencia asociativa y de interferencia en la memoria. La interferencia asociativa es que esta preexposición previa de los estímulos, tanto del EC como del EI, lo que van a hacer va a ser disminuir la capacidad de que se produzcan nuevas asociaciones. Se produce como una interferencia a que haya nuevas asociaciones. Respecto a la interferencia en la memoria, claro, ¿qué sucede? Si yo he presentado ensayos en lo que ha estado el estímulo condicionado solo, lo he preexpuesto, lo he presentado solo, sin que venga seguido de ley. Si luego pongo ensayos en los que viene acompañado del estímulo incondicionado, claro, en la fase de prueba, que es cuando vuelvo a presentar solo al estímulo condicionado, ¿qué es lo que va a pasar? El sujeto va a tener los dos recuerdos. El recuerdo en el cual ha estado asociado con el estímulo incondicionado y además en su memoria está el recuerdo previo en el cual aparecía él solo sin que hubiera nada. Entonces, esta interferencia en la memoria es la que explica también este retraso en el aprendizaje. Bueno, otra característica de los estímulos que afecta al aprendizaje es su naturaleza, la relevancia que haya entre ambos estímulos. Esto es importante porque imagínense que yo quiero condicionar el miedo y presento unas fotografías de flores. Me resultará más difícil condicionar el miedo ante una fotografía de flores que a lo mejor ante una fotografía de un animal peligroso o una serpiente. ¿Verdad? Entonces, claro, todo se puede condicionar, cuidado, también se puede condicionar el miedo a las flores, ¿eh? Pero va a resultar mucho más fácil y mucho más rápido si yo elijo estímulos que sean, bueno, relevantes, pertinentes y congruentes entre ellos. Yo les puse aquí, bueno, pues la fotografía. Puedo condicionar más miedo a serpientes y arañas que a un enchufe o a un martillo, aunque un enchufe también si meto los dedos un poco asfixia, ¿no? Y puede ser potencialmente también bastante peligroso. Pero esto tiene que ver con la activación de determinados sistemas de conducta, de repertorio conductual. Por tanto, vemos que también la naturaleza, la relevancia o pertinencia de los estímulos a la hora de realizar el condicionamiento es importante también porque va a influenciar positiva o negativamente en el aprendizaje. El concepto de fuerza biológica. Cuando hablamos de esto es un poco lo que les decía al principio de la clase, que normalmente los estímulos incondicionados suelen tener más fuerza biológica, ¿no? Por ejemplo, una luz, un sonido, no tiene tanta fuerza biológica como puede ser una descarga, como puede ser un alimento, que son, bueno, tienen mucha más fuerza porque son necesidades propias que necesita el organismo. Ya sea a nivel apetitivo, ya sea a nivel bueno, defensivo. Entonces, Pavlov lo que nos decía es que, siguiendo esta línea, este razonamiento, es que siempre, para que se produjera el condicionamiento, el estímulo incondicionado tenía que tener más fuerza biológica que el estímulo condicionado. Ahora bien, estímulos posteriores se ha dado cuenta de que esto no es así, no tiene por qué ser así. O sea, podemos condicionar estímulos que tengan igual fuerza biológica, que tengan
dos que tengan mucha fuerza biológica o dos que tengan poca fuerza biológica. Y en función de esto vamos a ver este tipo de fenómenos, bien condicionamiento de segundo orden, contracondicionamiento o precondicionamiento sensorial. En función de la fuerza biológica que tengan los estímulos. Vamos a ver aquí cada uno de ellos detalladamente. Condicionamiento de segundo orden. Aquí, un estímulo condicionado puede hacer de estímulo incondicionado, como hemos visto al principio, tras haber sido fuertemente condicionado en una fase previa. Esto es, ¿cómo realizo yo el condicionamiento de segundo orden? Una primera fase, lo que yo hago es un condicionamiento excitatorio normal. Presento estímulo condicionado, por ejemplo, un tono, estímulo incondicionado, por ejemplo, comida, y voy a producir una respuesta de salivación. He condicionado el tono, en la fase de prueba, el tono elicitará la respuesta de salivación. ¿Es correcto? Bien. ¿Qué hago en la segunda fase? Presento este tono y añado otro estímulo condicionado. Por ejemplo, una luz. Los presento durante varios ensayos, conjuntamente los dos. En la fase de prueba, ¿qué hago? Presento el estímulo que he añadido, que no ha estado en ningún momento en contacto con la comida. ¿Nunca? ¿Dónde está? Nunca ha estado en contacto con la comida. Pero ¿qué va a pasar? Que va a elicitar la respuesta de salivación. Por haber estado en contacto con este, que al haberlo, exactamente, al haber hecho previamente un condicionamiento excitatorio, el tono ha adquirido que ese UNC puede hacer DI tras haber sido fuertemente condicionado. Claro, los presento durante varios ensayos, por ejemplo, luz-tono. Otro ensayo, luz-tono. Otro ensayo, luz-tono. Para que queden efectivamente asociados. Al pasar la fase de prueba, presentar la luz, automáticamente va a producir la salivación. Nunca ha estado la luz en contacto con la comida, pero el tono ha adquirido las propiedades del estímulo y está funcionando como estímulo incondicionado. Esto es lo que se denomina condicionamiento de segundo orden. Contracondicionamiento. Contracondicionamiento es que dos estímulos pueden quedar asociados aunque eliciten inicialmente respuestas intensas. Fíjese que hemos dicho que puede presentarse también, pueden asociarse estímulos que tengan respuestas intensas. La respuesta que da el animal al estímulo condicionado se contrarresta emparejándola con un estímulo incondicionado que provoca la reacción opuesta. Vamos a verlo en las fases. Primera fase, condicionamiento excitatorio normal. Vamos a ver el ejemplo que les pone en el libro porque está muy bien claro. Como estímulo condicionado vamos a poner un dentista. Un niño que va a ir al dentista. Estímulo incondicionado, el dolor. Claro, si yo tengo dolor, asocio el dolor con el dolor de muelas cuando voy al dentista, me va a producir ansiedad o miedo a ir al dentista, porque esto es aversivo. ¿Vale? Un condicionamiento igual que el de la salivación, un condicionamiento clásico excitatorio normal en la primera fase. ¿Qué hago en la segunda fase? En la segunda fase lo que hago es asocio el mismo estímulo condicionado, el dentista. Fíjense que aquí añado uno. Aquí es el mismo, pero lo que añado es otro estímulo incondicionado de bastante fuerza biológica, pero que me produzca una respuesta, una reacción opuesta. Por ejemplo, el niño
Si yo le doy una piruleta, va a producir una reacción de acercamiento, de alegría, ¿verdad? Es contraria a la reacción de ansiedad. Bien, pues cuando yo pongo de nuevo a prueba otra vez el estímulo condicionado en mi vista, que voy a obtener una respuesta con reacción opuesta. Probablemente no se me va a quitar toda la ansiedad, pero habrá una ansiedad menor. Va a producir una respuesta en dirección contraria a la que producía inicialmente. ¿Vale? Aquí en la fase 2 ponemos dos estímulos condicionados y pasamos a la prueba el segundo que añadimos. Aquí lo que añadimos es otro EI. ¿De acuerdo? Y en el precondicionamiento sensorial, lo que hacemos es que dos estímulos también pueden quedarse asociados, aunque ambos emitan una respuesta que sea de uno. Aquí, lo que hacemos en la primera fase, presentamos dos estímulos condicionados. He puesto, por ejemplo, el sabor a vainilla y sabor a canela, que son como muy parecidos, muy similares. Y es como, bueno, suave, ninguno de los dos es más fuerte que el otro, son como parecidos. ¿Qué es lo que hago en la segunda fase? Presento uno de ellos, por ejemplo, la vainilla junto con malestar. Y me va a producir una aversión al sabor, en principio la vainilla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo presento el estímulo de la canela solo? También me va a producir una respuesta de aversión al sabor. ¿Por qué? Porque en la fase 1, la vainilla y la canela quedaron asociados. Al condicionar en la fase 2 la vainilla con aversión al sabor, el otro estímulo también quedó condicionado, aunque había estado previamente en la fase 3. ¿Está entendido? ¿Sí? Bien. La próxima semana lo veremos cuando lo pongamos en práctica en ejercicio. Bien. Hasta aquí la naturaleza. Ahora, ¿cómo se asocian estos estímulos? ¿Cómo se asocian el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado? Bueno, pues inicialmente la hipótesis que más se barajaba era la continuidad temporal entre ambos estímulos. Y es efectivamente, cuando hay condicionamiento, suelen estar los estímulos juntos, normalmente. Aunque puede darse el caso de no, por ejemplo, en el caso de la aversión al sabor, que puede presentarse el estímulo condicionado y horas después el malestar. Bien. Con respecto al tema de la continuidad, tenemos que ver dos aspectos. Uno, la continuidad o el intervalo entre los estímulos, o sea, el tiempo que pasa entre que presento el estímulo condicionado y el incondicionado, y aprovechando esto, ¿se acuerdan ustedes de los procedimientos que vimos? ¿Cuáles eran? ¿Perdón? El de 0,025. No, relacionados con el tema de la continuidad. El de demora corta, demora larga, el de huella, el simultáneo. ¿Vale? Así vamos repasando. Bueno, pues la respuesta condicionada será más débil cuando este intervalo sea mayor. Es decir, cuanto más corto sea el intervalo entre los estímulos, mayor condicionamiento va a haber. Y por otro lado tenemos otro intervalo cuando realizamos estos experimentos, que es el intervalo entre estímulos. O sea, los dos se presentan juntos, espacio de tiempo, otra vez los vuelvo a presentar, espacio de tiempo, otra vez los vuelvo a presentar. Bueno, pues cuanto más corto sea el intervalo entre los estímulos, más largo el intervalo entre ensayos, mayor condicionamiento va a haber, porque van a quedar asociados más fuertemente.
Inicialmente esta era lo que, bueno, la concepción más clásica, lo que más importancia se le daba, lo que era la continuidad. Ahora bien, el concepto de contingencia es muy relevante en el sentido de que el estímulo condicionado tiene que ser un buen predictor de ley para que se produzca el condicionamiento. Cuanto mejor predictor sea el estímulo condicionado de la presencia o de la ausencia del estímulo incondicionado, mayor condicionamiento habrá. Y esto lo tenemos aquí, en esta fórmula. Probabilidad de que el estímulo incondicionado se presente en presencia del estímulo condicionado menos la probabilidad de que el estímulo incondicionado aparezca sin que esté el estímulo condicionado. Entonces, esta probabilidad siempre va a estar en los rangos de 1 y menos 1. 1 y menos 1. Si es mayor que 0, vamos a tener un condicionamiento excitatorio. Y aquí, en la gráfica, se representaría en la parte superior de la diagonal. Si los valores de esta probabilidad están por debajo del 0, hasta menos 1, no pueden bajar más, entonces estamos ante un condicionamiento inhibitorio. Y en la gráfica lo representaríamos por debajo de la diagonal. ¿Y qué significa la diagonal? La diagonal es cuando la contingencia es 0, que significaría que no se ha producido ningún tipo de condicionamiento, porque la probabilidad de que aparezca el estímulo incondicionado es la misma, esté o no esté el condicionado. Por tanto, el estímulo condicionado no es un buen predictor, y si no es un buen predictor, 0, no hay condicionamiento. Sí. La gráfica no tenía que gastar. Sí, claro, es que entre 1 y menos 1. La gráfica es entre 1 y menos 1, esto es ustedes. No, olvídense porque yo soy muy mala haciendo gráficas, entonces cuando lo puse más, pero es entre 1 y menos 1. Imagínense que esto puede ser 0, 0,1, 0,2, 0,5, 0,8, hasta 1. 1 y menos 1. Ese es el rango. ¿De acuerdo? O sea, no es que solamente tenga que ser valor 1, valor menos 1 y valor 0. No. Efectivamente, de 0 hasta 1 sería excitatorio. ¿Perdón? ¿Cuál? Ya les digo, no se fijen en los números porque yo no se me da muy mal las gráficas. Trasladarlas aquí, igual que la fórmula, van a ver que está un poco cambada, que yo se la voy a escribir para que ustedes la tienen en el libro igualmente, pero al cambiarlo se me movió todo. Bueno, vamos a ver, sí, disculpa, dime. No, vamos a ver. Esto en la contingencia, aquí representamos en la gráfica la contingencia que hay cuando yo presento el estímulo condicionado o incondicionado. O sea, sí, la probabilidad, vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva, que se lo he puesto todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Si se fijan, esta es la fórmula que hemos visto. Valores entre 1 y menos 1. Si la probabilidad de que se presente el estímulo incondicionado en presencia del estímulo condicionado es mayor que la probabilidad de que se presente no estando el estímulo condicionado, puede ponérselo así, puede ponerse la probabilidad 1 mayor que la probabilidad 0, o puede ponerse también la probabilidad es mayor que 0. Significa todo lo mismo.
nos da 1, vamos, yo he puesto 1 es el máximo, puede darnos valores entre 0 y 1, puede darnos 0,4, 0,5, hasta 1. Vamos a tener una contingencia positiva. Esto significa que hay un condicionamiento excitatorio. Se pone el estímulo condicionado, aparece el estímulo incondicionado y la respuesta. Se llama contingencia positiva porque el estímulo condicionado predice la presencia del E. Aparecen conjuntamente. Cuando está el EC, a continuación aparece el E. En la contingencia negativa estaríamos hablando del condicionamiento inhibitorio. Lo mismo, aquí lo que tenemos es que la probabilidad de que aparezca el estímulo incondicionado en presencia del condicionado va a ser menor que si se presenta, cuando se presenta el estímulo incondicionado. Entonces estaría entre 0 y menos 1. ¿Qué es lo que por qué es contingencia negativa? Porque el estímulo condicionado es un buen predictor de ¿qué? De la ausencia del estímulo incondicionado. ¿Me siguen? Entonces, claro, si esto, claro, imagínense que yo tengo varios sujetos experimentales y estoy presentando esta contingencia a varios sujetos. Entonces, el sujeto 1 me puede dar un valor X, otro tal. Entonces, claro, por eso en la gráfica yo voy apuntando los valores y me sale. ¿No han visto en el libro que hay diferentes gráficas? El grupo control, el grupo experimental. Entonces, si está por encima de la diagonal, condicionamiento excitatorio. Si está por debajo, inhibitorio. Y si está a 0, es que hay la misma probabilidad, con lo cual no se ha producido condicionamiento y la contingencia sería nula. Bien, vamos, porque me paro demasiado en algunas cosas y luego no digo. También, a veces, incluso estando los estímulos, habiendo contigüidad y habiendo una contingencia perfecta, pues a veces no se produce la respuesta esperada. ¿Por qué? Porque se producen los fenómenos de competición de claves. ¿Esto qué significa? Que cuando yo presento varios estímulos condicionados, ambos estímulos compiten entre sí para ver quién es mejor predictor del estímulo incondicionado. Entonces, en el caso del ensombrecimiento, lo que tenemos es que uno de los estímulos es más saliente, se convierte en mejor predictor y en la fase de prueba el otro estímulo no adquiere la capacidad de evocar la respuesta o adquiere una capacidad mucho más baja. Ejemplo. Ensombrecimiento, aquí los tenemos. Presentamos en la fase 1 dos estímulos. Tenemos la luz y un tono. Y un estímulo incondicionado. Vamos a imaginar una descarga. En la fase de prueba, vamos a imaginarnos que el F1 es un tono y el F2 es una luz brillante. Y yo estoy haciendo el experimento con ratas de laboratorio. Sabemos que las ratas normalmente, ¿dónde se mueven mejor? ¿En la oscuridad o en la luz? En la oscuridad. Correcto. Por tanto, ¿qué será para una rata más saliente? ¿Un tono? ¿Un tonillo? ¿O una luz brillante? Será más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo en la fase de prueba el tono, me va a dar una respuesta más baja. ¿Por qué? Porque la luz es bastante más saliente y ha adquirido toda la propiedad para elicitar la respuesta y el otro no. Vamos a verlo luego en las teorías cómo se explica esto. Porque en la fórmula matemática con el modelo de Rescorla y Wagner podemos verlo. Bien. En el libro les pone lo de los huevoncitos y las papas fritas. ¿Lo leyeron? ¿Lo entienden? Bien. El fenómeno del ensombrecimiento puede revertirse. Yo lo que hago es, en la primera fase,
Es igual. Presento ambos estímulos asociados al estímulo incondicionado. Pero ¿qué es lo que hago en la segunda fase? El estímulo que estaba ensombrecido, el estímulo que era saliente, lo presento solo, sin que aparezca el EI. Estoy haciendo, de alguna manera, estoy evaluándolo. Entonces, al presentar en la tercera fase el otro estímulo, adquiere el poder de evocar la respuesta. Bien. ¿Para qué podríamos usar? En el caso del bloqueo, donde se suele utilizar mucho, ahora mismo en el ensombrecimiento, no sabría decirte. Quizás a lo mejor en terapia, si algo es muy saliente y me está provocando una determinada conducta, yo puedo presentar, digamos, evaluar ese estímulo que me está produciendo una conducta y hacer más saliente el otro para poderla cambiar. En terapia de conducta lo podríamos utilizar bastante. En el caso del bloqueo, también podemos utilizarlo en terapia de conducta y sobre todo mucho también en el tema de las fobias. Vale. En el caso del bloqueo, lo que hacemos es, en la primera fase presentamos un estímulo condicionado asociado a un estímulo incondicionado, como un condicionamiento excitatorio normal, y en la fase 2 lo que hacemos, presentamos los dos estímulos condicionados asociados al estímulo incondicionado. En la fase de prueba, paso uno de ellos y vemos que se ha reducido. ¿Por qué? Pues porque uno de ellos ha bloqueado el condicionamiento del otro. ¿Por qué? Pues probablemente, ¿por qué? Porque previamente ha sido condicionado con el estímulo, sí, se ha asociado con el estímulo incondicionado y ha adquirido más fuerza asociativa para poder evocar la respuesta. Pero sí. Solo se realiza la respuesta cuando se presenta el segundo. Claro, porque fíjate que en la fase 1, yo que he hecho, he condicionado el estímulo condicionado 1. Con lo cual, el estímulo condicionado 1 ya por sí es capaz de evocar la respuesta. Cuando en la fase 2 presento el otro estímulo, de alguna manera, ¿qué información me aporta? No me aporta nada nuevo. Porque ya el estímulo 1 me predice el incondicionado. Digamos que este segundo es redundante. No me aporta más información. Entonces queda bloqueado por el otro que tiene más peso. ¿Sí? Bien. Bloqueo no se puede revertir, pero podemos hacer un bloqueo hacia atrás cambiando la fase. Ponemos en la fase 1 los dos estímulos asociados al incondicionado, en la fase 2 condicionamos el 1 y en la fase 2 ponemos en la fase de prueba presentamos el segundo estímulo y vemos igualmente que se ha producido una reducción en la respuesta. Ah, sí. ¿Qué pone? El precondicionamiento sensorial se presenta desacompasado, ¿no? Uy, está en la otra diapo. En el precondicionamiento lo que hago es que presento, bien sea el estímulo condicionado, bien sea el incondicionado, desemparejados, solos, sin que vengan acompañados. ¿De acuerdo? Vamos a ver las teorías. Tenemos tres tipos de teorías, modelos. Tenemos el modelo de Rescorla-Wagner, la terapia del comparador y los modelos atencionales de McIntosh y Pisanhall. Vamos a ver cada uno de ellos. El que más relevancia tiene es el de Rescorla-Wagner. Que Rescorla-Wagner lo que nos dice es que, bueno, está basado, es un modelo matemático, y lo que asume es que en un ensayo de condicionamiento del aprendizaje solo se produce si el estímulo incondicionado es sorprendente. O sea, si es sorprendente. Entonces, la fuerza asociativa entre el estímulo condicionado y el incondicionado va a ir aumentando en cada ensayo, hasta que el estímulo condicionado predice completamente el estímulo incondicionado y ya no aprendemos la modalidad.
Fijaros, esto es obtener. Vamos a ver aquí la fórmula y en qué se basa. ¿Ven? Aquí la fórmula sale cambada porque al pasado del PowerPoint al PDF y encima con el Mac, pues ya lo terminamos de leer. Pero bueno, la fórmula es que sí, sería, por eso le decía que póngase para acá, porque ahora entonces sí, de casa no lo van a ver. Vamos a intentar mover la cámara un poco, a ver, pero creo que no llega. Bueno, la fórmula para los que estáis en casa es... ¡Ah! ¿Qué pasó? La fórmula... No me lo puedo creer.